Curso de Pentateuco, la Odisea de Jacob, capítulos del 27 al 36 del libro del Génesis. Consideramos estos capítulos como una odisea a la luz de la obra griega de Homero, la Odisea. En este caso se trata del regreso al hogar después de la guerra de Troya y hay innumerables vicisitudes que podemos leer en esta gran obra de la literatura antigua, siempre recomendable para entender también la Sagrada Escritura. En el caso de Jacob tenemos también una salida de su casa y un regreso a la misma. Para darnos cuenta y conocer algunos de los lugares por donde pasa Jacob, tenemos este mapa donde aparecen algunas líneas en colores, en el color rojo, los viajes de Abraham, en color morado, los viajes de Isaac, en color verde, los viajes de Jacob y también algunas rutas principales. Podemos darnos cuenta que el viaje más largo obviamente es el de Abraham, desde Ur de Caldea hasta la tierra de Israel. Los viajes de Isaac son más pequeños, se mueve en torno a Kadesh, Beersheba, Hebrón, Moria, Gerar. Y Jacob finalmente se mueve entre el sur de Israel y hacia el norte también de esta tierra, llegando incluso a la tierra de Harán, que podemos localizar en el norte, en la parte de arriba de nuestro mapa, en la región de Padán Aram. Está también Carquemish, y si bajamos hacia el sur nos encontramos con Damasco, con Dan, con Siquem, con Betel, con Hebrón, con Beersheba e incluso en línea y en dirección hacia Gosén. En todas estas partes se movió el patriarca de Israel, el más importante quizá, debido a que sus 12 hijos darán lugar a las 12 tribus de Israel. Otros lugares también que podemos localizar donde vivió Jacob después de regresar con su familia de la tierra de Harán. Es decir, Jacob hará una salida de su casa hacia Harán, donde se encontrará con algunos familiares, se casará, tendrá sus hijos y volverá para hacer las paces con su hermano Esaú. Tenemos ahí más lugares en este mapa que se pueden percibir para ubicarlos y también entender mejor los textos del libro del Génesis. Aparece ahí ya Mahanaim, Sucot, Hebrón, Siquén, que ya habíamos mencionado. Betel aparece también aquí. O Luz, también como se llama. Tenemos ya Jerusalén, Salem, Belén, Efrat, también como se le llama. Mamre, donde efectivamente vivían desde el tiempo de Abraham, Sara, Isaac, Rebeca. Hebrón también aparece ahí, más al sur Beersheba, más al este Gerar. Y tenemos pues de alguna manera alguna perspectiva de la geografía de Israel que nos permita entender un poco más el recorrido de este patriarca, su salida de la casa desde Mamre, desde Hebrón, hacia el norte, pasando por Siquén efectivamente, y todavía, como decíamos, a la tierra de Harán, y ya cuando regresa también tenemos estos lugares de Mahanaim, de Siquén, Betel, que será uno de los lugares que repita efectivamente, pasar por Betel para ir hacia el norte y pasar por Betel para volver a su casa. Este es el recorrido, esta es la odisea geográfica o en sentido geográfico del patriarca Jacob. El primer momento importante de esta odisea es cuando su padre Isaac lo bendice. Jacob de alguna forma entrega o adquiere más bien los derechos de primogenitura en dos momentos. El primero, lo recordamos, está en el capítulo 25. Esaú vende sus derechos de primogénito por el hambre. Un día que Jacob dice en el versículo 29 del capítulo 25, un día que Jacob se había preparado un guiso, Esaú, que regresaba del campo muy cansado, le dijo a Jacob: déjame comer eso rojizo que tienes ahí, estoy agotado. Por eso se le llamó Edom, es decir, rojizo. Jacob respondió: véndeme primero tus derechos de primogénito. Esaú dijo: estoy que me muero, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito?
Jacob insistió, júramelo antes. Esaú se lo juró y vendió a Jacob sus derechos de primogénito. El fenómeno de la repetición dentro de las narraciones de la Sagrada Escritura es muy importante. Ha sido reconocido por los principales críticos literarios, Robert Alter, Meir Stenberg, Jean-Pierre Sonnet, André Benin, Jean-Louis K., entre otros. Y efectivamente se da uno cuenta que ya Esaú había de alguna forma vendido, entregado los derechos de primogenitura a Jacob antes de que el mismo Isaac lo bendijera o le concediera la bendición. Ahora en este caso es el propio padre el que concede este derecho a su hijo, obviamente no sin cometer el error en la identificación. Estamos en Génesis 27 leyendo, acercándonos a una escena de reconocimiento. Como sabemos, en la escena de reconocimiento aparece la dificultad de la identificación de alguno de los personajes, y en este caso Jacob se hace pasar por su hermano Esaú con la ayuda de su madre Rebeca. Isaac, desgraciadamente, ha perdido ya la vista, entonces tiene que hacer uso de otros sentidos para poder descubrir quién es el hijo al que va a bendecir. Hay una serie de pasos en esta escena de reconocimiento. Por ejemplo, cuando se acerca para que lo toque, dice en el versículo 21, Isaac le dijo, acércate, hijo mío, para que te toque, a ver si eres o no mi hijo Esaú. Con el sentido del tacto intenta reconocer a su hijo. Jacob se acercó a su padre, que lo tocó y le dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Ha escuchado la voz de Jacob, sabe que es Jacob de alguna manera, pero las manos son las de Esaú. Cuando toca las manos, ya preparadas de alguna forma por Rebeca, entonces piensa también o duda efectivamente quién está realmente ante él. No lo reconoció porque las manos eran velludas como las de su hermano Esaú. Eres tú en verdad mi hijo Esaú, continúa la narración. La lucha, la ansiada lucha en el reconocimiento, la ansiada lucha que se presenta en toda escena de anagnórisis, sobre todo cuando se ha perdido el sentido de la vista y hay que hacer uso de otros sentidos. También aunque Jacob continúa insistiendo que es Esaú, ahora Isaac le dice, acércate, hijo mío, el guiso hecho con lo que has cazado. Acércame, hijo mío, el guiso hecho con lo que has cazado para que coma. Ahora también el sentido del gusto. Isaac no solo toca a Jacob, toca sus manos, las encuentra velludas, sino que también come el guiso que le trae Jacob. También trajo vino, se acercó al vino y bebió. Isaac también, de alguna forma, aunque no se afirma en la Sagrada Escritura, es probable que haya reconocido en ese guiso el guiso que preparaba normalmente Esaú. Acércate ahora y bésame, hijo mío, le dice su padre. Isaac se acercó y lo besó. Y entonces viene el momento más importante de la escena, porque cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo, diciendo. El sentido del tacto, el sentido del gusto y finalmente el sentido del olfato. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo. Ya Rebeca también se había encargado de ponerle la ropa de su hermano al hijo menor. El aroma de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, la fertilidad de la tierra y trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y que se postren ante ti los hijos de tu madre. Tenemos pues aquí ya la bendición de Jacob y por lo tanto la adquisición ahora de parte de su padre y no solo de parte de Esaú de los derechos de primogenitura. Sentido decisivo en toda la escena de reconocimiento, el sentido del olfato y la importancia del olor de la ropa de una persona para saber quién es. A la luz de esto, entonces Jacob tiene que abandonar la casa debido al odio de su hermano e inicia el recorrido que hemos considerado desde el inicio como una auténtica odisea. Se detiene en primer lugar en Betel y allí en el capítulo 28
lo que tenemos que atender o ponerle más atención es efectivamente a otro reconocimiento que efectúa Jacob. Durante la noche dice que tuvo un sueño. Veía una escalera que apoyándose en tierra tocaba con su punta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles del Señor. Una escena maravillosa y muy importante a lo largo de la historia de la iglesia y de la espiritualidad. La escalera que apoyándose en tierra toca con su punta el cielo, donde suben y bajan los ángeles del Señor. De pronto el Señor que estaba de pie sobre ella, ahí aparece Dios, de pie sobre la escalera le dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de Isaac. Se vincula Dios con Abraham, con el abuelo de Jacob, y le hace algunas promesas: yo te daré a ti y a tu descendencia la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, te extenderás al este y al oeste, al norte y al sur. Todas las naciones recibirán la bendición a través de ti y de tu descendencia. Ya no solo Jacob es bendecido por su padre, sino también por Dios, e incluso las naciones también recibirán la bendición a través de él y de su descendencia. Yo estoy contigo, le dice el Señor, te protegeré a donde quiera que vayas y haré que regreses a esta tierra, porque no te abandonaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Esta es la frase que nos interesa en esta ocasión, porque efectivamente quien va dirigiendo la odisea de Jacob es el mismo Señor, es el mismo Dios que acompaña a este patriarca. Te protegeré a donde quiera que vayas y haré que regreses a esta tierra. Jacob volverá un día. Se levanta temprano y efectivamente reconoce aquel lugar como Betel, casa de Dios. Antes la ciudad se llamaba Luz. Qué terrible es este lugar. Nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. En su encuentro con Dios en Betel, reconoce que efectivamente no es un lugar cualquiera, es la casa de Dios y la puerta del cielo, quizá precisamente por la imagen de la escalera que veía postrada o apoyándose en tierra y que tocaba con su punta el cielo. Continúa, por lo tanto, Jacob su viaje y llega hasta la casa de Labán. Allí en la casa de Labán, Jacob trabaja, se enamora de Raquel, una de las hijas de Labán. Por otras circunstancias se casa primero con Lía, sigue trabajando y gana ya el amor y como esposa a Raquel. De ambas mujeres, que tienen también dos esclavas, tendrá 12 hijos. Tenemos aquí en colores la distribución de cada uno de los hijos según las madres de cada uno de ellos y como único padre Jacob. Tenemos en color morado hijos de Lía o de Lea, como aparece aquí en la imagen: Rubén, Simeón, Leví, Judá, en este orden, y más adelante también Isaacar y Zabulón. 6 hijos en total. Tenemos también en color verde de Bilhá, la esclava de Raquel, la criada de Raquel. Recordamos que a través de las criadas, de los esclavos, se podrían también tener hijos o derechos sobre los hijos. En este caso, Dan y Neftalí pasarían a pertenecer también a la línea de Raquel. De Silpá tenemos Gad y Aser. Silpá, esclava de Lía o criada de Lía, también sería en la línea de esta madre de familia, de esta matriarca. Y finalmente tenemos hijos de Raquel, José y Benjamín. Ambas mujeres, tanto Lía como Raquel, 2 hermanas, luchando por el amor de Jacob, y Jacob atendiendo a ambas de alguna u otra forma, reconociendo muchas veces su papel, las circunstancias, y también reconociendo la labor de Dios al bendecirlo con estos 12 hijos. Hay que regresar porque en este caso los hijos y la familia de Jacob tienen dificultades con Labán, su suegro, dificultades económicas, y entonces también decide volver a la tierra e iniciar, por así decir, el regreso del que tanto hemos hablado.
El Señor mismo le dijo a Jacob en el capítulo 31, regresa a la tierra de tus padres con tu familia, yo estaré contigo. Debido a la dificultad económica que se presenta en esta familia, dice que ya se hacían los juicios de que Jacob se había apoderado de los bienes de Labán, que se ha enriquecido a costa de él. Hay un problema entre el suegro, en este caso, y Jacob, problemas de bienes, y el Señor le dice, regresa a la tierra de tus padres con tu familia, yo estaré contigo. Más adelante encontramos especialmente importantes los versículos 17 y 18. Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos y se puso en camino con todo su ganado, con todos los bienes que había adquirido en Padán Aram, y se dirigió a la tierra de Canaán, en donde estaba su padre Isaac. Nos fijamos pues que había llegado Jacob después de Betel a la casa de Labán, se había enriquecido, tenía familia, tenía ganado, tenía hijos, y ahora era el momento en que el Señor le mandaba volver, cuando ya las dificultades eran difíciles de mantener y cuando ya el ambiente no era propicio para seguir siendo una buena familia. Se dirige, por lo tanto, a Canaán, de nuevo, a la tierra donde estaba su padre Isaac. Aquí también hay que mencionar que hay una hija que tiene Jacob que se llama Dina y que aparece hasta el capítulo 34 del libro del Génesis, sobre todo en un pasaje importante y lamentable en el que sufre una violación. Siquén, hijo de Hamor, el Jebeo, príncipe de aquella tierra, ya cuando llegan a Siquén, la vio, la raptó, se acostó con ella y la violó, dice la Sagrada Escritura en el versículo 2. Ya enamorado de la hija de Jacob, trató de ganársela con palabras cariñosas e intenta ahora ganar a Dina, no solo por la violencia, sino a través del amor. Es un relato complejo, pero que es importante mencionarlo por lo que sucede en este pasaje y quizá y seguramente, sin lugar a dudas, hasta nuestros días. Hay en la parte de la bibliografía, vamos a citar un libro que se llama Relectura del Génesis, editado por Isabel Gómez Acebo, que tiene una colección que se llama En clave de mujer, donde hay unas reflexiones tanto de Dolores Alexandre como de Mercedes Navarro, donde se nos presentan algunas quejas, también reflexiones, acentuaciones bíblicas y teológicas, emocionales también de lo que sucede con Dina, y es una lectura que se dejará también para la clase, relectura del Génesis por parte de estas mujeres, que acentúan sobre todo pues que no se le da la palabra a Dina, en este caso que es la que sufre. Dina aparece siempre detrás de lo que los varones, los hombres opinan sobre ella y sobre lo sucedido. Simeón y Leví, sus hermanos, se enojaron mucho por la infamia que había cometido Siquén. Hay una reacción, pero también acentúan las estudiosas de la Sagrada Escritura cuando se dice esto en el versículo 7, que se indignaron mucho por la infamia que había cometido Siquén contra Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues eso no se hace. Entramos pues a códigos de honor, no es la preocupación principal tanto lo que se hace con Dina, sino contra Israel, contra la familia. En este caso, lo que sucede con una mujer, sabemos que en una sociedad donde no es importante el individualismo, sino la sociedad o la familia a la que uno pertenece, lo que le sucede a una mujer no tiene que ver solo con lo que le pase a ella, física, emocional y cognitivamente, sino también lo que sucede con la familia, el honor de la familia. En este caso, se esperaría y el paso siguiente sería que ellos se ocuparan más de su hermana, sin embargo, están más bien mucho más dolidos por la infamia de honor que se ha cometido contra la familia.
De todas maneras, son datos importantes de la Sagrada Escritura que nos ayudan a conocer el ambiente de aquel tiempo y a tratar de subsanar este tipo de historias y de buscar que no se repitan, que las mujeres estén siempre seguras y que efectivamente se les cuide también de forma individual y no se preocupe uno solamente del drama social o de los efectos familiares que una cierta situación tiene. También en este relato tenemos que hacia el final del mismo hay una venganza de estos hermanos, no se puede llegar a un acuerdo entre Siquén y Jacob de alguna forma porque los hermanos provocan una matanza contra los habitantes de Siquén. Cuando ya Jacob intentaba hacer, digamos, algún acuerdo, dice, Hamor y su hijo Siquén fueron a la puerta de su ciudad y hablaron así a sus conciudadanos. Estos hombres son gente de paz, que se queden con nosotros en esta tierra y comercien en ella, pues hay espacio de sobra para ellos. Aparece también, digamos, el mecanismo del comercio, como subrayan también las estudiosas de la Sagrada Escritura. Es decir, hay una especie también de comercio con respecto a Dina. Si Dina se casa con Siquén, pues los hermanos y la familia también se benefician. El joven insiste que estaba enamorado de la hija de Jacob en el versículo 18. Era el más influyente de la familia. También encontramos en el versículo 8, mi hijo Siquén ama de corazón a la hermana de ustedes, por favor désela por mujer. Encontramos ese dinamismo de la entrega de una mujer por parte de los hermanos, del padre, etcétera. Vivan con nosotros, el país está a disposición de ustedes, quédense con él, comercien y adquieran bienes. No es tampoco importante lo que ha sucedido con Dina desde el punto de vista de la violación, sino que se pasa inmediatamente en el texto bíblico a la consideración de una especie de arreglo, de comercio. Y en ese sentido también la lectura de la reflexión de estas mujeres nos ayuda para abrir un poco más los ojos, la perspectiva de lo que sucede aquí. Más adelante, efectivamente, ellos, los hermanos de Dina, quieren vengar la afrenta y no hacen nada de lo que se les había pedido. Matan, saquean la ciudad. Y dice el texto en el versículo 27, porque habían violado a su hermana. Luego, ya que Jacob habla con Simeón y Leví, le dice, me han puesto en una grave dificultad, en el versículo 30, haciéndome odioso a los hombres de esta tierra, a los cananeos y a los pereceos. Jacob también se nota que para él quizá era mejor haber entregado a su hija a Siquén para poder tener una mejor relación con los hombres de aquí a la tierra. Son situaciones difíciles para la familia, los hermanos, los hijos que se pelean contra su padre, que no están de acuerdo. Dina, que ha sufrido esta afrenta. Yo cuento con pocos hombres, se preocupa Jacob. Es un sentido también de sobrevivencia, etcétera. Hay bastantes elementos que enriquecen y empobrecen también la propia vida de Dina. Ellos replicaron, hubieras preferido, le dicen a su padre Jacob, que tratara a nuestra hermana como a una prostituta. Ya no solo se pasa de un acto de violación, sino se habla ya de un acto de prostitución, que trataran a nuestra hermana como una prostituta, ya en términos comerciales, de acuerdos, etcétera. No hay más respuestas. Es un texto que invita siempre a reflexionar y que queda ahí en el libro del Génesis, testimonio de lo que sucede con una de las hijas de Jacob, llamada Dina. En el regreso de Jacob, en siguiente lugar o lugar importante es cuando llega a Penuel. Es importante ahí encontrar lo que sucede porque nos dice en el capítulo 32, en primer lugar, vamos a checar eso, dice en el capítulo 32, versículo 10. Luego oró así, ora al Señor, Dios de mi abuelo Abraham, Dios de mi padre Isaac. Vuelve a usar la terminología que Dios mismo había usado. Yo soy el Dios de tu abuelo Abraham, Dios de Isaac. Ahora, Dios de mi abuelo Abraham, Dios de mi padre. Ahí Jacob menciona hasta su padre Isaac. Señor, que me dijiste, regresa a tu tierra natal
que yo te trataré bien. Él empieza a hacer oración porque sabe que el regreso tendrá como consecuencia el enfrentamiento con Esaú. Él empieza a preparar cuál será la estrategia para encontrarse con su hermano. Pero en la noche, antes de que sucediera esto, dice que en el versículo 23, que Jacob hizo levantar a sus dos mujeres, sus dos criadas, sus 11 hijos, todavía no nace Benjamín, los hizo cruzar por el paso del río junto con sus bienes, por el río Yaboc. Jacob, sin embargo, aunque iba con su familia, se quedó solo. Y vuelve a aparecer una de las escenas importantes para la historia de la iglesia y para la espiritualidad. El encuentro con Dios en la soledad, aunque probablemente estaban ahí también sus familias, sus familiares. ¿En qué sentido se queda solo Jacob? ¿En qué sentido si es solo físico, espiritual, emocional, de encuentro con Dios? Hay una soledad espiritual importante que experimenta Jacob. Y el hombre dice que luchó con él hasta el amanecer. Un hombre luchó con él hasta el amanecer. Viendo el hombre que no podía vencerlo, le tocó la articulación del muslo y se la descoyuntó durante la lucha. El hombre le dijo, suéltame que ya está amaneciendo. Jacob le dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas. Nuevamente Jacob busca ser bendecido en el encuentro con este extraño hombre. ¿Cómo te llamas? Respondió Jacob. El hombre dijo, pues ya no te llamarás Jacob, sino Israel, es decir, el que lucha con Dios. Y encontramos, por lo tanto, otra escena de reconocimiento fabulosa y extraordinaria, porque se revela al final de cuentas que Jacob en definitiva ha estado luchando esa noche antes del amanecer con Dios, el que lucha con Dios. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, y eso significa este nombre, porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Sigue Jacob, sigue Israel ahora adelante con esta doble denominación. Jacob pregunta en cambio el nombre a Dios y ya dice, ¿por qué quieres saber mi nombre? Y allí mismo lo bendijo. No hay respuesta. Habrá que esperar hasta el libro del Éxodo para conocer el nombre de Dios revelado a Moisés. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, es decir, cara de Dios, pues se dijo, he visto a Dios cara a cara y he quedado con vida. Betel, casa de Dios, y ahora también Penuel, un lugar donde es visto Dios cara a cara. Ese es Jacob, ese es Israel, el hombre que lucha contra Dios y contra los hombres y ha vencido. Después de esta lucha con Dios y con los hombres, viene el encuentro con Esaú, el encuentro tan esperado por parte de los lectores y al mismo tiempo tan difícil, porque efectivamente Jacob había salido de su casa huyendo de su hermano por el miedo. Esaú tenía la intención de matarlo y entonces ahora que regresa, Jacob ha de esperar también una reacción parecida por parte de su hermano. Sin embargo, es muy distinta la situación. Dice en el versículo 9, Esaú le dijo, yo tengo más que suficiente, hermano, quédate con lo tuyo. Pues Jacob le traía abundantes regalos. Jacob insistió, no, por favor, si de verdad me estimas, acepta el regalo que te hago, porque me he presentado a ti como uno se presenta ante Dios, y tú me has recibido bien. Experimenta Jacob, por lo tanto, que el encuentro con su hermano es como si se hubiera presentado ante Dios. Acepta pues el presente que te traigo, porque Dios me ha favorecido y tengo abundancia de todo. Y tanto insistió que Esaú acabó aceptando. Después Esaú dijo, vámonos de aquí, yo iré junto a ti. Jacob dice, mi señor sabe que los niños son de tierna edad y que traigo ovejas que están criando. Si las fuerzo a caminar en un solo día, morirá todo el rebaño. Este pasaje siempre ha llamado la atención para los estudiosos porque Jacob no corre al mismo nivel que Esaú. Es la odisea de Jacob y también va a su propio ritmo. Un ritmo que no es el propio ni siquiera, sino es el ritmo de los niños y de las ovejas que están criando. Ellos van también a su ritmo y Jacob se abaja, digamos, al ritmo de ellos. Es su familia, es su ganado, lo cuida, lo protege. Y habiéndose reconciliado con Esaú, no tiene ningún temor de ir a un paso más lento. Vaya pues mi señor delante de su siervo, y yo iré poco a poco al paso de las ovejas que llevo delante de mí, y al paso de los niños, hasta alcanzar a mi señor en Seir.
Todo esto lo encontramos en Génesis capítulo 33, versículo 14. El regreso de Jacob es poco a poco. Yo iré poco a poco al paso de las ovejas que llevo delante de mí y al paso de los niños. Esta es también una enseñanza importante, no solo a nivel de velocidad literaria, sino también de velocidad geográfica, del ritmo de una narración y del ritmo de los personajes en sus pasos, en sus caminos, en su regreso a la tierra donde estaba su padre Isaac. Cuando ya regresa a Betel, tenemos la muerte de Raquel. En su regreso a Betel tenemos la muerte de Raquel. Pasa rápido por este lugar nuevamente y nos vamos. Dice que después partieron de Betel. Es ya un momento que no nos detenemos tanto, y cuando aún quedaba un trecho de camino para llegar a Efrata, van de Betel a Efrata. Raquel tuvo que dar a luz y su parto fue muy penoso. Nos encontramos con una de las escenas más dolorosas de la Sagrada Escritura, una de las escenas también donde uno descubre la unión entre la muerte y la vida, entre la muerte y la resurrección, escenas donde se conjuga el llanto, la esperanza, la vida. Ánimo, que también esta vez vas a tener un hijo, le decía la partera entre las angustias del parto a Raquel. Representa a Raquel desde siempre, la matriarca que va a dar a luz a pesar de su muerte, que entrega su propia vida para dar vida a uno de sus hijos. En su último suspiro, cuando estaba a punto de morir, lo llamó Benoní, es decir, hijo de mi desdicha, pero su padre lo llamó Benjamín, es decir, hijo de mi vejez. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, que es Belén. Jacob levantó una piedra conmemorativa sobre su sepulcro. Es la piedra conmemorativa que todavía se conserva hoy en el sepulcro de Raquel. Vamos a ver si podemos tener algunas imágenes de lo que sucede en este lugar donde está la tumba de Raquel. Para poder todavía valorar con mayor intensidad lo que sucede en estos momentos. En la página de YouTube tenemos algunos videos de lo que sucede hasta nuestros días en la tumba de Raquel. Por ejemplo, si ponemos una dirección para buscar lo que sucede en estos momentos, tenemos aquí unas imágenes. Shalom. Shalom. Well, good morning, guys. This is Yana from Israel, and we are at Rachel's tomb. I'm entering the women's entrance of Rachel's tomb. And we have a guest here today. Well, we are in Israel with Begleys, and I have here Sister Begley, and this particular site is very important to her. She has a ministry called Rachel's Heart, and I just want to ask a few questions. So, Sister, why is this site so important? You've been waiting forever to get here, and Yes. now it's your day. So tell us why. For years, God laid on our hearts to start the ministry Rachel's Heart based off of Jeremiah 31:15 through 17, where Rachel weeps for her children in Ramah. And it said that she died in this place on the road and they had to bury her there in childbirth with Benjamin. And that every time that the children of Heidi Israel Begley were in captivity, representa y es la they que passed this site. efectivamente And in Matthew, tiene un grupo de personas llamado el Corazón de Raquel. Cita también el texto de Jeremías, muy importante, que se hace famoso, el capítulo 31 de Jeremías, que podemos leer, donde Raquel, aparece la cita de Raquel llora por sus hijos, que será retomado también en el Evangelio de Mateo, en la matanza de los niños inocentes. Raquel, por lo tanto, es una especie de protectora
de lo que sucede. También símbolo de que yo cambiaré su duelo en risas, dice Dios en el capítulo 31. Se dice, si oyen gritos en Ramá, lamentos y llanto amargo, es Raquel que llora por sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Es Raquel que llora, pero dice el Señor, deja ya de gemir, no sigas llorando porque tus acciones serán recompensadas. Oráculo del Señor. Yes, we believe that. And okay, well, let's go see again. Maybe we'll see that red thread. Let's go look for it again. So we will go in, and we already been inside, and we've seen a lot of Jewish women who come here and actually weep and cry. We've seen them weep and cry. This is an important site for Jewish people. Es la sección donde entran las mujeres, donde se encuentran todas ellas para rezar, para orar, para pedir en la tumba de Raquel. Tantas situaciones de dificultad, situaciones de infertilidad, situaciones de maternidad, situaciones de duelo, de muerte, de búsqueda de consuelo, de vida. Mujeres de fe que visitan también con gran fe y devoción la tumba de la matriarca, la tumba de Raquel. Okay, guys, so this is Rachel's tomb again, and I can't really talk much. אוקיי, אחרי זה ניכנס. אחרי כן ניכנס, אנחנו עוברים לשם מחוז. אבל אין לך איך לעבור. יש לעבור. כל הכניסה יש יציאה. כל יציאה יש כניסה. En su último suspiro, cuando estaba a punto de morir, lo llamó Benoni, es decir, hijo de mi desdicha, pero su padre lo llamó Benjamín, es decir, hijo de mi vejez. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, que es Belén. Jacob levantó una piedra conmemorativa sobre su sepulcro. Es la piedra conmemorativa que todavía se conserva hoy en el sepulcro de Israel. Trying to not let us ever have freedom of practice of religion in our holy site because it's the outskirts of Bethlehem. They think it belongs to them, which they never. Es la piedra conmemorativa, algunas de las imágenes que hemos contemplado de la muerte y donde reposan los restos de Raquel. Fin del viaje en Mambré y la muerte de Isaac. Efectivamente es el último paso de este recorrido. En el capítulo 35 se nos vuelven a decir los nombres de los 12 hijos de Jacob en el versículo 23.
Y también se nos dice que llegó Jacob a casa de su padre Isaac, a Mamre, versículo 27, a la ciudad de Arbe, que es Hebrón, donde habían vivido Abraham e Isaac. Regresa el hijo tan amado de Isaac y de Rebeca. También, habiéndose reconciliado con su hermano Esaú, tenemos también el encuentro entre estos dos hermanos, y en el capítulo 36 aparecerán también los descendientes de Esaú. De alguna forma, para testimoniar la Sagrada Escritura, el momento de reconciliación, incluso a través de la narrativa de una genealogía. Y en ese sentido se unen la genealogía y la reconciliación en el libro del Génesis. Una reconciliación todavía por trabajar y por fraguar en la historia de José, a quien sus hermanos venderán, y llegará a Egipto para sacar adelante no solo al pueblo de los egipcios, sino también a su propio pueblo de Israel. Nos dice que Isaac tenía 180 años cuando expiró, murió y fue a reunirse con sus antepasados, anciano y lleno de días, y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Sus dos hijos están ante la tumba de su padre, están juntos, se habían separado por un momento, había iniciado Jacob la odisea y hoy estaba ya de regreso. Tuvo la oportunidad de volver a encontrarse con su padre, con su familia y también de sepultarlo, ya cuando Isaac, a la edad de 180 años, expiró. Es así como termina el ciclo de la odisea de Jacob, y le tocará la última parte, ahora ya con la situación de experimentar la pérdida y la muerte aparente de su hijo José. Como bibliografía recomendada para esta ocasión está el libro de Alonso Chequel, ¿Dónde está tu hermano? Textos de fraternidad en el libro del Génesis, de la colección Institución San Jerónimo número 19 de la editorial Verbo Divino, año 1990. Y también, por supuesto, la recomendación del libro En clave de mujer, relectura del Génesis, de Isabel Gómez Acebo como editora, y también participando diversas especialistas en la Sagrada Escritura, de la editorial Desclée de Brouwer y Ciudad Bilbao, 1997.